Le quiero agradecer mucho a Felipe Miclich, el senador departamental por San Cristóbal y presidente de la Unión Cívica Radical, que esté hoy con nosotros para charlar un rato aquí en Zona Crítica. Felipe, gracias por haber venido. Gracias, Héctor. Un gusto, buenas noches. Felipe tiene una agenda muy importante, política, partidaria, pero también legislativa. Ya vamos a hablar de algo muy importante que va a suceder este fin de semana, este sábado en Santa Fe, la presencia de dirigentes nacionales muy importantes de la Unión Cívica Radical. No quiero agotar el tema ahora porque ya anticipé que lo vamos a hacer dentro de un rato, pero hay uno de ellos que es muy importante. Incluso estuvo muy cerquita de ser, de ganar la interna de, me parece, con el actual jefe comunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su momento. Pero vamos a pensar esto históricamente dentro de un rato con Felipe Miclich. Antes te quería preguntar algo que a mí me sorprendió porque la verdad que me tenía muy sensibilizado toda la cuestión en pandemia de las personas que fueron afectadas por el COVID. Charlamos mucho con Palo Oliver cuando estuvo aquí. Charlamos mucho también con otras personas que sufrieron la enfermedad. Y a vos, hasta hace muy poco, también te afectó el virus, más allá que creo que ya tenías 2 vacunas. Vos me vas a corregir. ¿Y cómo fue que transitaste la situación? Yo la conozco, pero me gustaría que lo conozca también la gente. Bueno, la verdad que fue muy complicado, ¿no? Porque yo me había colocado 2 dosis, me coloco la tercera a fines de enero y se ve que en simultáneo había contraído el virus, tenía el virus también ya conmigo y bueno, se complicó, agarré una neumonía bilateral, me tuvieron que internar primero, o directamente derivarme, internarme en el Cuyen. Y la verdad que estuve complicado, 14 días internado y bueno, gracias a Dios la puedo contar, ¿no? Gracias a Dios que me acompañó, me sacó adelante, a los médicos, realmente el sistema de salud público en la provincia extraordinario, desde el SAMCO de mi localidad que me detectaron que tenía el virus, en Ceres, que me atendieron, me hicieron las placas, los análisis y automáticamente el director del SAMCO decidió derivarme y después la atención aquí en el Cuyen, que fue extraordinaria. 14 días internado y gracias a Dios pude salir adelante, a los médicos, a mi familia, a la gente que bueno, uno de ellos, Palito Oliver, ¿no? Que es un gran amigo y pasó un momento mucho más difícil que el que pasé yo. Y bueno, tenía permanentemente mensajes y demás, y de aliento y de acompañamiento. Así que bueno, la puedo contar, ¿no? La verdad que en algún momento, más que lo que yo podía temer por mi vida, eran los médicos que estaban muy preocupados porque la neumonía avanzaba y bueno, la pudieron detener, parar y que retroceda, ¿no? Así que gracias a Dios estamos aquí, ¿no? Seguimos adelante. Sí, se te ve muy bien, por suerte. Gracias. Sin ánimo de... No sé si hay algo bueno que puede tener el tránsito de la enfermedad, pero sí hay algo interesante, que es que nos iguala. Sí. Iguala al legislador, al empresario, al que no tiene laburo, al docente, al que vive de changa, al que apenas si llega a fin de mes, al que tiene mucho, al que tiene poco. Y a vos, creo que, no sé si te escuché directamente o escuché a otro hablar sobre tu caso. Es interesante porque es la representación de los ciudadanos del norte, ¿no? Que tienen que trasladarse al centro, a la capital, para tener una atención mucho más compleja. Esto también nos interpela. Ahí nos damos cuenta de la ruta en mal estado que las tenemos. Eso también creo que te escuchaba vos decir que en la ambulancia la primera vez corroboraste el estado de las rutas. O sea, las transito todos los días, pero en la ambulancia se nota mucho más. 58 años, yo nunca había subido una ambulancia, nunca me habían tenido que trasladar. Y había tenido alguna operación quirúrgica y demás, pero de estar 2 días internado como máximo. Digamos, el tránsito, y cuando yo venía con el director del hospital de Ceres, con una enfermera y el chofer, y en distintos sectores de la ruta que viene de San Cristóbal a nuestra capital, no agarrando un pozo, agarrando algunas grietas, que hay y voy a decir,
te das cuenta, y la enfermera decía, esto no es nada. Imagínense cuando traemos a alguien que tiene fractura o que ha tenido un accidente, Que lo el que dolor lo significa, tuerce, claro. sí, sí. Digo, son las cosas que debemos mejorar, ¿no? Que debemos cambiar, que lo que muchas veces uno, y solamente lo podemos hacer a través de la política, no hay otra forma, y de la buena política. Por eso es tan importante intentar, y alguien que lo que nos están escuchando va a decir, y bueno, es como tantos políticos que manifiestan una cosa, dicen algo, pero después caen en saco roto, no se cumple. Pero algún día tendremos que cambiar las cosas, que cambiar para mejor. A ver, un país más federal, un país que no solamente piense en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, y mire al interior productivo. El gobernador Perotti, en el discurso del domingo, 1 de mayo, lo resaltaba, tal vez un poco tarde, porque lo tendría que haber manifestado antes, porque es parte de un esquema de poder, de un proyecto político que justamente prioriza principalmente las demandas de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Él manifestaba, por ejemplo, las asimetrías que tenemos por falta de federalismo. Mientras el gasoil, el precio mayorista aquí en Santa Fe está a 130 pesos, está a 80 y pico en Buenos Aires, mientras el 83% de los subsidios al transporte queda para el Gran Buenos Aires. Un boleto de colectivo en el Gran Buenos Aires sale 18 pesos, en Rosario sale 60. La energía es mucho más cara en Santa Fe o en Córdoba de lo que cobra EPE o EPEC, de lo que pagan en Puerto Madero. Bueno, estas son las cosas que debemos cambiar, entre otras. Hoy tenemos una deuda de 130.000 millones de pesos que podríamos estar haciendo muchísimas obras en Santa Fe y el gobierno nacional no termina de acordar con la provincia de Santa Fe, y tal vez en eso también necesitamos más firmeza. Y es importante cuando decimos que, porque no es una provincia cualquiera Santa Fe, es la provincia, está entre las dos más productivas, entre las dos que más exporta, es una locomotora para el país, y tenemos 19 diputados y 3 senadores que nos representan en el Congreso. Y es también necesario que quienes enviamos al Congreso de la Nación tengan la camiseta de Santa Fe y defiendan a Santa Fe, y en este caso lo podríamos hacer como región centro, porque tenemos necesidades muy similares y demandas similares con Entre Ríos, con Córdoba y alguna otra provincia. Digo, algún día tendremos que cambiar estas cuestiones y hacer que el país sea lo federal que necesitamos para que podamos dar respuestas a la gente y para que la gente tenga más oportunidades y tengamos mejores rutas y más acueductos y más obras de cloacas y viviendas y mejores hospitales y mejores escuelas. ¿De verdad que pensás que es lo mejor que los 3 senadores, sobre todo los senadores nacionales, representen a la provincia más que el proyecto nacional? Digo esto porque, por ejemplo, Santa Fe termina ganando un planteo en la Corte por la detracción ilegal de ANSES. Sí. Algo que desde la Nación se fue aplicando sucesivamente durante el kirchnerismo. ¿Qué decían los kirchneristas en ese momento? Está bien, ese planteo santafesino fue correcto, ahora bien, la inversión que se hizo en Santa Fe, por ejemplo, con el Procrear, tal vez justificaba entre comillas, esa detracción ilegal. O podía entender por qué una detracción ilegal del fondo de ANSES con Santa Fe, en virtud de que el proceso era muy virtuoso desde el punto de vista de la construcción. Ahora, ¿no es alambrar las provincias, tener así una representación tan fuerte sobre hacia adentro? A ver, yo entiendo que siempre hay que buscar equilibrios, pero es necesario que salgamos de un centralismo excesivo hacia un federalismo virtuoso, que va a traer beneficios para todos, porque si le damos más oportunidades a quienes producen, a quienes aportan más, van a aportar mucho más. Si a Santa Fe, por ejemplo, tuve el viernes pasado con Maxi Puyaro en una reunión con la Bolsa de Comercio Rosario. Uno de los planteos que hacen tan simple, una mejor accesibilidad a los puertos, para poder exportar más, para tener más fluidez, para generar más divisas. Digo, es tan difícil establecer, diagramar un plan de inversiones que nos permitan llegar con más fluidez a los puertos, porque eso significa mucho más ingresos para el país y para la provincia y para los productores, bajar costos. No, es una cuestión que tendría que ser, entre otras, prioritarias.
tenemos que animarnos, porque vemos que incluso con lo que estamos haciendo no vamos a ningún lado, cada vez estamos peor. Decía Einstein, ¿no? Solamente los locos creen que haciendo siempre lo mismo van a obtener resultados diferentes. Exacto, sí, bueno, sí. Esto es una cuestión, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que apostar al país que trabaja, que da lo mejor. Digo, este gobierno va a contrapelo de lo que nosotros planteamos. Nosotros teníamos 2 ministros santafesinos que nos representaban y que podían, no digo alambrar la provincia, pero podían buscar el equilibrio y defender un poquito más al interior y defender a Santa Fe. La renunciaron a María Eugenia Bielsa, pusieron un balón de conurbano. Sí. Le renunciaron a Rossi, a Agustín, también un intendente. Sí. Digo, cuando vos pensás todo y todos los beneficios, y porque están los votos, y porque está la presión, y porque, digamos, la mayor cantidad de apoyos que recepcionás está en el Gran Buenos Aires, cometen los errores que se cometen por parte de este gobierno. Y la verdad que Santa Fe ha quedado relegada prácticamente, o diríamos históricamente, y principalmente en estos gobiernos que tienen una mirada más centralista. Cuando vos ves las inversiones en obras públicas, siempre estamos 22, 23 o 24. Y nosotros somos los segundos, como mínimo. En generar recursos coparticipables. Generar recursos, en exportaciones, en todas las cuestiones. Entonces, no digo, ponele que no nos den, porque si no sí se podría haber diferencia de desarrollo. ¿Y por qué semejante discriminación? Porque en el sentido federal uno puede imaginar, está bien, podemos ser la 1 o la 2 de enviar divisas a la nación, pero como en un concepto federal tenemos que bancarnos tal vez no ser 1 o 2 en el reparto. Estamos de acuerdo. ¿No? Pero 22, 23 es claro, por eso decía buscar equilibrios. ¿Por qué? Y porque quienes gobiernan, incluso muchos que van del interior, se vuelven más porteños que los porteños. Tal vez los encandinan las luces de Buenos Aires. Muchos de los que enviamos nosotros también los encandinan las luces de Buenos Aires, las comodidades, pero también tal vez porque no tenemos la suficiente fuerza y la camiseta puesta de Santa Fe para defender los intereses de Santa Fe. Quienes tienen la misión de gobernar y de representar a la provincia, o quienes nos tienen que representar en el Congreso de la Nación. Digo, yo no hablo ni de alambrar, ni de que tengamos privilegios, ni de que no hagamos como provincia poderosa un aporte para ayudar a otras provincias que menos tienen. Es lógico y está bien que lo hagamos, pero tampoco que nos releguen a los últimos lugares, porque esto significa brindarnos menos oportunidades, que si nos brindarían más oportunidades podríamos hacer mucho más aportes para que Argentina salga adelante. Digo, podríamos estar con mucho más emprendimientos. Aquí porque tenemos muchos inconvenientes. O sea, yo, por ejemplo, tengo en el departamento que represento, y el otro día lo hablábamos con el titular de la EPE, tengo productores que todavía no tienen luz. ¿Cómo se puede en el año 2022 vivir en el campo y querer producir y no tener luz eléctrica? Sí. Increíble. O tenemos ahora, estamos contentos porque por lo menos está en agenda, se anuncia un acueducto. Tenemos todo el cordón oeste de la provincia con un litoral fluvial de 1000 kilómetros del Paraná y todos sus afluentes, y tenemos más de 1 millón de habitantes, mucho más. Pero el oeste, de norte a sur, el oeste tiene más de 1 millón de habitantes sin agua potable. Y tomamos agua con arsénico, contaminada, además. Y incluso muchas localidades, decían San Lorenzo. San Lorenzo está al lado del río. Y recién ahora tiene un acueducto que va a tener agua a través de un acueducto. Y así, digo, estas son las cuestiones que nosotros planteamos y que necesitamos equilibrios para que nos podamos desarrollar. Te comprendo perfectamente porque creo que en alguna vez lo conversamos. Mi familia paterna es del departamento 9 de Julio y sé perfectamente lo que planteás de aún no y seguir viviendo. Bueno, el acueducto ahora que plantean de Río San Javier tiene que llegar hasta Gato Colorado. Bueno. Y el otro día hablaban con un amigo y decía 22, ¿qué man? Sí, es mucha plata, 22.000 millones de pesos de inversión. Pero yo le decía, mira, si es dólar blue, son menos de 100 millones de dólares. Y si es dólar oficial, estamos hablando de 130, 140, 150, 160 millones de dólares. La verdad que por lo que significa un presupuesto nacional como inversión, ¿cuánto dinero se han perdido? ¿Cuánto se paga de intereses y demás? ¿no? Y esto es una obra realmente de saneamiento que tiene que ver con la salud. Quiero meterme estricta en algo en la política partidaria. En algún momento se usaba la metáfora, ¿te acordás? Cuando era el Frente Socialismo, Radicalismo y el resto de los partidos, no porque los otros partidos sean menores, sino que, bueno, ahí estaba el PDP, el ARI, la Coalición Cívica en su momento. Se decía,
tal vez las catedrales son socialistas, pero las parroquias en cada rincón de la provincia son radicales, ¿no? Como graficando que en cada pueblito hay un cura y hay un referente radical. Hoy el radicalismo parece tener las parroquias, parece tener las catedrales y está cerca de tener el arzobispado, digamos, porque tuvo un acompañamiento electoral muy importante en las pasadas elecciones. ¿Eso crees que es un voto bronca? ¿O crees que es un voto a favor de los muy buenos candidatos que puso el radicalismo en la disputa y en la contienda? ¿Y cómo va y qué expectativas tenés hacia adelante con respecto a ese rendimiento electoral? A ver, yo creo que hay un reverdecer del radicalismo, hay digamos, un resurgimiento del radicalismo, como un partido que tiene más de 130 años de existencia, más de 130 años de existencia, y que ha sido garante siempre de la institucionalidad, de la democracia, también ha promovido la igualdad, dirigentes honestos, hemos tenido presidentes que se han entrado y se han ido con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Y han podido caminar por la calle después de haber sido presidente sin inconveniente. Yo creo que cuando está todo tan crispado y con tantos inconvenientes, creo que la gente en general, hoy el vecino, también ve que es necesario partidos que den certidumbre, que den previsibilidad. Y creo que el radicalismo, con el esfuerzo que ha hecho después de la debacle de 2001, ha ido recomponiendo la relación con la sociedad. Pero no me animaría yo a decir que vamos para tener el arzobispado o la parroquia. No, tenemos las parroquias. Yo digo, nosotros estamos planteando y la tenemos claro. Primero por la historia, por lo que ha ocurrido en la provincia de Santa Fe, por la experiencia, que hemos tenido una coalición de gobierno conformado por distintos partidos, lideraba el socialismo, esa coalición de gobierno, pero también por el hecho de que los problemas que tenemos en Argentina, incluso los que tenemos en Santa Fe, no se pueden afrontar y responder por sí solos. No es para individualismo, es para tratar de organizar frentes potentes, electorales, pero también, por supuesto, programáticos que puedan dar una mejor respuesta a los santafesinos. Y ahí tenemos que estar todos confluyendo en un pie de igualdad o en una misma mesa. Nadie se puede sentir más que otro. Y ahí nos necesitamos todos. Por eso, la asunción de autoridades los otros días del radicalismo, que hubo 10 partidos políticos de la oposición representados, es muy fuerte, es más que una foto. Es la idea de organizar un proyecto que nos permita gobernar de la mejor manera Santa Fe, donde podamos recuperar la Santa Fe, que fue la primera que hizo la primera autopista del país, entre Rosario y Santa Fe, la que se animó a hacer el túnel subfluvial en Andarias con Uranga, Silvestro Begni, y que fue Tesio, un gobernador radical, que hace 60 años que nosotros no gobernamos la provincia, pero nos animamos en su momento, una provincia que ha aportado o ha asignado en el presupuesto provincial la suma más importante para inversión en salud, o que ha logrado el 82% móvil para sus jubilados provinciales y tantas otras cosas. Esa es la provincia, entre otras cuestiones que nosotros tenemos que traerle al presente para proyectar un mejor futuro para todos. El radicalismo es central, puede ser el articulador, el nexo, porque ningún partido de la oposición está diciendo no, con los radicales no queremos estar. Hoy tenemos esa suerte, esa bendición de decir, tenemos buena relación con todos, podemos ser los articuladores y no nos sentimos ni más ni menos que nadie. En un pie de igualdad, en una misma mesa, tratar de organizar ese frente donde podamos cumplir todo y que sea de utilidad para los santafesinos. Por eso decimos, aquellos que ponen límite o que dicen, Héctor es mi límite. No tiene que haber límites incluso preservar las cuestiones dogmáticas, ideológicas, pero pensar que primero está lo que necesitan los santafesinos, el conjunto, sí. Y animarnos a eso. Igualmente yo veo, Felipe, algo que es insolayable, que esta vez me parece que el radicalismo y algunos de sus dirigentes primero tienen ganas, como se dice en el café, de hincarle el diente, ven mucha posibilidad de gestionar la provincia. Como lo hacemos en intendencias, en presidencias comunales. Pero anteriormente, viste, hubo procesos eleccionarios en donde uno tenía la sensación, el olfato, que había candidaturas más testimoniales que otra cosa. Esta vez el olfato es como que hemos recreado la vocación de poder
y vemos que hay provincias como la de Corrientes, que tenemos un gobernador radical que obtuvo el 76% de los votos en su reelección, o una provincia como la de Jujuy, con Gerardo Morales, Gustavo Valdés en Corrientes, Gerardo Morales en Jujuy, o Suárez en Mendoza, y que están haciendo un gran gobierno y tienen coaliciones de gobierno. Por ejemplo, lo que decía el gobernador Valdés, que estuvo en el acto de asunción de autoridades, son 31 partidos los que están. Y él decía, créanme que no es fácil, y nosotros sabemos, porque nosotros tuvimos acá un frente con 7, 8, 9 partidos, no es fácil un partido, imaginemos, pero tenemos que animarnos. Y los problemas en el mundo, en Argentina también y en Santa Fe también, necesitan de distintas miradas, de estar todos confluyendo con un programa de gobierno acordado, no solamente entre la dirigencia política, sino con las organizaciones de la sociedad civil, para poder darle lo mejor a la gente, que la está pasando muy mal. En seguridad, justamente, cuestiones que... Seguridad, inflación y empleo era uno de los zócalos que habíamos, una de las temáticas que habíamos pensado para la entrevista. ¿Hay plan? ¿Ya hay plan entre ustedes, digamos, equipos técnicos? Hay equipos técnicos, pero hay que diseñarlo. Y no lo podemos diseñar solamente nosotros. Esto tiene que ser con actores, con representantes de otros partidos políticos, pero también de las instituciones, de la sociedad civil, de la gente. Necesitamos esto porque no es una cuestión cerrada y que nosotros tenemos, tomamos la decisión y tenemos la verdad revelada. No, al contrario, necesitamos esto hacerlo en conjunto, aprendiendo de los errores que hemos tenido cuando estuvimos acompañando y siendo parte de un gobierno provincial, y también planteando una cuestión central. Para mí, aunque parezca, además del tema económico, de que tiene que venir todo un cambio para bajar la inflación, para que podamos vivir mejor, para que podamos tener posibilidades de mayor inversión y demás en el país, y que por supuesto esto sería muy bueno para cada provincia, incluso para Santa Fe, pero también tenemos que hacer realidad el federalismo. Yo estoy convencido, ¿no? Porque lo veo todos los días, lo relegado que quedamos en cada decisión, en cada tema, en cada cosa, si no se tiene una mirada amplia de lo que significa un país tan potente como Argentina, ¿no? Yo creo que tenemos una gran oportunidad, a pesar de toda la crisis que estamos viviendo, de que podamos definitivamente dar en la tecla. Y para eso se necesitan buenos partidos que se actualicen, que se modernicen, que sean dinámicos, que estén, digamos, funcionando de la mejor manera, con dirigentes probos, que se capaciten, pero también los sectores que están en cada lugar. Por eso lo que vamos a hacer el sábado con este encuentro nacional es muy importante, ¿no es cierto? Aquí en Santa Fe, todos los dirigentes nacionales, y así cada uno. Si cada uno mejoramos y nos esforzamos, no hay duda que vamos a poder hacer algún aporte al conjunto. ¿Dónde va a ser ese encuentro del sábado? En el camping de UPCN, aquí en Colastiré. Y viene Martín Lustó, entre otros dirigentes. Entre otros dirigentes viene Martín Lustó, sí. ¿Y el militante radical puede ir? Sí, sí, por supuesto. El militante radical, ya hay una inscripción, los dirigentes, y cualquier otra persona, aunque no sea radical. Sí, porque aquí la cuestión no es cerrarnos nosotros y decir es radical o no, al contrario. Por eso también la idea del partido hay que ampliarlo, hay que abrirlo, tenemos que convocar a otras personas que se sumen, que participen y que nos traigan las mejores propuestas y las mejores ideas. Gracias, Felipe, por la visita. Gracias a vos y bueno, hasta cualquier momento, ¿no? Me gustaría en otro momento charlar más de... Esta charla me gustó mucho, pero me gustaría charlar más de si podés venir con otro dirigente, con Puyaro o con otro dirigente del espacio. Charlar de cuestiones reales. A ver, dos o tres mojones que hay que tener en cuenta para pensar el futuro de Santa Fe y de Santa Fe. Tenemos tantas cosas, el tema del cambio climático, el tema de juventudes, el tema de género, cuestiones que tienen que ver con la autonomía municipal, bueno, tantas cuestiones que tenemos con el tema productivo, la economía el acceso a la economía del conocimiento, bueno, todas cuestiones que son realmente muy importantes y que tenemos que debatirlas y tenemos que ver cómo avanzamos, ¿no? Entre otras cuestiones. Gracias por la visita, Felipe.